uno de los temas que tratábamos era precisamente lo que se iba a discutir en el Consejo Deliberante, que era el proyecto de ordenanza declarado de utilidad pública y sujeto a expropiación parcial de un inmueble que está en la zona de Villa Huarcalde para formar parte de la construcción del puente tan esperado de doble mano y de 80 metros de Villa Huarcalde. Digo que se iba a discutir o se iba a aprobar la ordenanza, que al final no se aprobó porque según nuestro criterio estaba flojita de papeles. Sigo sosteniéndolo, pero seguramente para refutar lo que yo sostengo está Javier Vicellares, que es concejal por la Unión Cívica Radical. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo le va? Buen día. Muy bien, ¿Cómo anda usted? saludarlo. Buen Bueno, día. finalmente ustedes iban para que se apruebe y al final decidieron volver a comisión. Sí, en realidad le comento, el día lunes, Sí. cuando se trató el tema en la Comisión de Legislación General, que suele ser una de las comisiones que aborda estos temas, fundamentalmente con el tema de generar la tranquilidad con lo que era el patrimonio arquitectónico, de común acuerdo se decidió que el tema siguiera en estudio, con lo cual yo el día martes, digamos, como presidente del bloque, lo que planteé era la necesidad de que siguiera en estudio el tema, pero al solo efecto de acercar ese informe de patrimonio arquitectónico y sobre todo el informe más que todo para despejar dudas de si existía alguna posibilidad de tocar la parte, digamos, de edilicia de lo que es el edificio de Torres, ¿no? Sí. En realidad fue ese el sentido. Yo después escuché un poco algunas voces de la oposición planteando otro tipo de situaciones. En ningún momento, por supuesto, el que le habla considera que esté flojo de papeles. En realidad, lo que suele suceder con este tipo de proyectos que tienen una importancia fundamental para los vecinos es que la superficie que se declara utilidad pública y la que se expropia, posteriormente se somete a mensura, porque muchas veces es muy difícil definir con metros y centímetros la superficie exacta que se va a expropiar, porque obviamente en este caso concreto lo que se está necesitando es una superficie extra para poder delinear dos rotondas que permitan un más fácil acceso al puente. Dómina dijo acá que el expediente estaba incompleto. Claro, Dómina fundamentalmente y también en su carácter de historiador hace mucha mención al tema de patrimonio histórico. Fíjese que nunca fue declarado patrimonio histórico nacional el edificio, pero aún así nosotros nos hemos comprometido a acercárselo, porque en realidad, y por ahí pasaba el tema de la preocupación. Pero está en un listado que tiene la municipalidad, sí, de lugares que inclusive fue hecho por Martí, de su propio partido, está catalogado como patrimonio cultural de la municipalidad en la categoría número 11. Por eso le hago la acotación de que no nacional, digamos, porque Dómina planteaba la posibilidad, insisto, él en su carácter de historiador tiene mucho respeto por eso. Mire, lo importante era despejar cualquier tipo de dudas en cuanto a algunas novelas que se tejen de si los metros expropiados podían tener alguna otra finalidad o no. Yo escuchaba a algunos concejales de la oposición hablar de housing, de co-housing. Bueno, yo le voy a dar la versión que yo recogí. Yo fui y hablé con una persona de planeamiento urbano y me dice que ahí no tenían absolutamente ninguna novedad sobre esto, no había ningún expediente iniciado. Exacto. No hay ningún expediente iniciado. Al menos hasta antes de ayer a las 6 de la tarde, no lo había. Habían sí ido personalmente un empresario a consultar sobre la posibilidad de construir un de estos housing allí. Ese es un dato de la realidad. Bueno, yo le agradezco. Habían ido a consultar ahí. Yo le agradezco que me lo transmita. Sí. Se lo desmiento categóricamente. Usted dice que me mintió la... No, yo le desmiento categóricamente. Usted dice que hay un... que haya algún tipo de emprendimiento comercial. Está bien, pero usted me desmiente de que hayan ido a averiguar y que no haya en planeamiento urbano, que no haya ningún trámite. Usted dice que hay un trámite iniciado por esta expropiación y todo eso. Yo lo que le digo es, por supuesto que resulta difícil desmentirle categóricamente si alguna persona ha ido a hacer algún tipo de consulta. Yo lo que sí le desmiento categóricamente es que haya algún sentido de emprendimiento comercial detrás de esta utilidad pública sujeta a expropiación. No, pero es que eso nadie lo... Se lo descarto, lo dijo. No, absolutamente. Eso no lo dijimos nosotros. Lo que sí decimos es que llama la atención el apuro, digamos. Porque no hay ninguna tramitación interna, yo no he encontrado, al menos, seguramente puedo haber buscado mal, pero no he encontrado un antecedente
dentro de la municipalidad donde haya un expediente que haya seguido el camino que debe seguir el expediente para terminar con la expropiación. Por ejemplo, la evaluación fiscal de este espacio, ¿cuál es? Pero procedo a explicárselo. Fíjese por qué no hay apuro. El año pasado, en el mes de agosto... ¿Cómo no hay apuro? El 28 de diciembre lo ha presentado el intendente el pedido de... Pero porque tiene... 28 de diciembre, llevaba 10 días de... Pero déjeme que yo le haga un poquito de historia. La otra parcela expropiada para poder avanzar con esta obra, la otra parcela expropiada para poder avanzar y que fue tratada por las comisiones de desarrollo urbano y de legislación general, fue el año pasado en el mes de agosto. Y ahí le respondo a su pregunta. La evaluación de esa parcela, por ejemplo, que la hace el Consejo de Tasación, sí, la hace entre octubre y noviembre del 2011. Acá hay una necesidad de avanzar y la premura, si usted quiere llamarlo premura, pasa por el solo efecto de de seguir avanzando con una obra que está paralizada y que solamente le están faltando los cabezales para poder avanzar. Pasa porque si no liberamos la traza que está faltando y que son los metros que están definidos como sujetos de expropiación, es imposible avanzar con las rotondas para tener acceso al puente. Entonces, a ver, si usted quiere llamarle, ese es el apuro. El apuro es por brindarle una obra a los vecinos que le están reclamando hace años. Y que sin esa zona que yo le estoy planteando, que es una zona que está perfectamente delimitada, no hay forma que vía las rotondas tengamos acceso al puente. Le voy a repetir a grandes rasgos lo que yo planteaba ayer. Todos coincidimos que una obra es necesaria. Sí. Sumamente. Largamente esperada. Largamente esperada, postergada. Pero ante la luz de los acontecimientos de los últimos años en la ciudad, lo que hace falta también es que todo sea transparente. Y para que todo sea transparente, todo tiene que ser mostrado, hecho y de acuerdo a lo que dicen los protocolos para estos casos. Es decir, si ustedes mandan para aprobar una ordenanza que todavía no tiene un expediente interno, que no se sabe la evaluación, que no se sabe cuánto se va a cobrar, que no se sabe si se va a dañar el árbol histórico que hay ahí o el edificio, digamos, me parece que ustedes se apresuraron, en mi punto de vista, en aprobar una ordenanza, o en intentar aprobar una ordenanza sin haber cumplido con todos esos requisitos. ¿Me deja que yo le dé mi opinión? Le dejo. Mire, cuando uno avanza en un terreno sujeto a expropiación, a declararlo de utilidad pública y sujeto a expropiación, usted generalmente necesita nomenclatura catastral, sector que va a ser afectado, y en lo que se refiere a evaluación, suele ser un proceso que se realiza posteriormente a que usted lo declaró de utilidad pública. Por eso yo le manifiesto que en este caso no hay apuro o que el expediente le estén faltando partes, por así decirlo, que generen algún tipo de duda. Pero yo le voy a decir una cosa, yo le voy a decir algo más y seguramente usted me va a entender. ¿A quién se le puede ocurrir? ¿Usted sabe quién es el titular de estos terrenos? Sí. Son los hermanos de la Sala. Sí. ¿A quién se le puede ocurrir que una institución religiosa del calibre y de lo que representan los hermanos de la Salle puede estar detrás de algo que sea no transparente, no blanco, no absolutamente? Entonces, en ese terreno no nos metamos. No, pero se lo planteo. Nadie puede prejuzgar, porque hemos tenido personajes de la Iglesia vinculados a negocios bastante turbios, sospechosos. Pero se lo planteo como un elemento. Hay uno del año pasado bastante complicado que hemos planteado en este programa. En fin, digamos, cuando se habla de negocios, me parece que los negocios y el dinero por ahí no hacen diferencia. Se lo planteo como un elemento más, pero le dejo la tranquilidad. Un elemento más, pero intervienen particulares. Ahí hay una asociación que la administra. Explota el molino, explota el molino, qué sé yo. Ahí está mezcladito el tema. Ahora, le dejo este concepto. El expediente, como fue iniciado en agosto del año pasado y como fue iniciado ahora, tiene perfectamente los elementos para poder avanzarlo. El radicalismo que tiene su mayoría para poder avanzar en la aprobación de los votos, viene intentando, desde que nos empezaron a trabajar en ordenanzas, el generar mínimamente algunos consensos, sobre todo en temas que tienen trascendencia pública. Le menciono algunos: ley de reordenamiento financiero, el tema de la emergencia, el tema del tribunal de faltas. Este tema, que es un tema indudablemente caro a los sentimientos de todo el sector norte de la ciudad, y por eso es que nosotros, aunque a usted no le parezca, y a mí me importa ratificarlo, no vamos con premura, vamos intentando generar consensos en los tiempos que nosotros creemos que podemos ir manejando. Por eso yo le planteo ¿qué parte de la reunión del día lunes en la comisión? ¿Qué es lo que nos está pasando? Y en esto permítame que sea muy claro, o por lo menos que le fije mi posición. Yo noto desde la oposición una posición, por así decirlo, y valga la redundancia, totalmente de obstrucción.
en donde, ante cualquier iniciativa del radicalismo de llevar adelante o de intentar avanzar en los tiempos que nosotros consideramos convenientes para el gobierno, hay una posición de duda, de negación o de intentar ver por detrás cosas que no existen. Y yo por eso le hablo de este tema de novelas o de telenovelas, es una forma gráfica mía de definir de que son cosas que no existen. Nos han dicho de cada cosa que eran novelas y después terminaron siendo ciertas. Que... Bueno, pero mire, si yo no tuviera la seguridad de eso, no lo estaría planteando con esta claridad acá, que intento que sea así. Está bien, le hago esta pregunta. Ustedes no saben qué cantidad de terreno se va a utilizar en la obra. Sí. ¿Qué porcentaje van a expropiar? Aproximadamente 2.700 metros que van a ser utilizados para dos rotondas para el ingreso al puente. ¿Y cuánto van a expropiar? ¿Los 2.700 justos? Los dos. Ahí está el tema de por qué yo le planteo que generalmente las mensuras se hacen posteriormente a la declaración de utilidad pública. ¿Y si compramos de más? Pero esa es la garantía, Lagarto, de lo que uno está manifestando, porque esa es la duda que plantea la oposición. Che, y si en vez de 2.700 metros terminan siendo 5.000 metros, para eso existe, perdóneme, para eso existe en la planimetría el sector perfectamente detallado que queda dentro del expediente, detallado con la cantidad de metros, rayado generalmente en otro color para que quede bien claro qué es lo que se va a expropiar. ¿Y está el acuerdo con el titular para la expropiación en cuanto a montos? ¿O van a hacer una expropiación directa, como se han hecho en otros casos, y después termina en tribunales? A ver, acá está claro, con el Palacio acá está claro de que, de lo que yo le decía hace unos minutos, posteriormente a la declaración de utilidad pública y expropiación, viene la parte del Consejo de Tasación que fija un valor. Bueno, en esas situaciones donde uno intenta, de alguna manera, ponerse de acuerdo. ¿Y por qué razón, digamos, esto está construyéndolo Vialidad Nacional, ¿no? Sí, porque los fondos son, son nacionales, eso tiene que quedar claro. ¿Y por qué razón Vialidad le metió pata, nomás está construyendo y todavía estas cosas no estaban resueltas? Porque en realidad hay una situación, es la siguiente. Los proyectos originales se fueron modificando, en cierta manera, para mejor. Le voy a dar un ejemplo concreto. Vialidad Nacional planteaba que el puente viejo, el que actualmente existe, según recursos hídricos de la provincia, es una especie de dique de contención del río y por ende tenía que seguir existiendo. Y esto se lo comento yo y se lo adelanto, pero por supuesto no me pida fechas porque no estoy en condiciones. El municipio plantea la necesidad también de construir un segundo puente, ¿verdad? Que permita reemplazar a ese puente viejo. Aparte del puente que estamos hablando en este momento, que es el de 80 metros con 4 carriles, ver la posibilidad de construir un segundo puente. Entonces, en ese sentido, van avanzando el proyecto y se va mejorando. El sentido de la segunda rotonda, por ejemplo, que es una de las partes que uno plantea la necesidad de expropiar, es porque el acceso al Molino Torre con esa segunda rotonda se simplifica, sobre todo en un lugar, bueno, como veníamos diciendo recién, de que tiene acumulación de gente y movimiento de gente. Hay un árbol ahí que los vecinos defienden a rajatabla. Un árbol que tiene 200 años. Que tiene 200 años y que corre serio peligro con esta. La traza pasa a 17, 18 metros. ¿Saben cuál es ese árbol? Es un eucaliptus de aproximadamente 150 años. Es la información que me han dado, digamos, informalmente, tengo que ser sincero, no conozco. Y la traza pasa efectivamente, creo que son unos metros más, Lagarto. 17 pasos conté yo. Le creo. Yo no lo Puede he... ser que mis yo he estado... pasos No, yo he sean estado en la zona y me parecía que eran unos metros más. Puede ser, puede ser 20, no sé, tengo un paso corto a lo mejor. No, usted más bien, usted es alto, o sea que si me quedo corto yo. ¿Se evalúa, digamos, la posibilidad de preservar eso? Mire, ¿tuvieron en cuenta? A ver, Daniel, se evalúa la posibilidad de preservar todo lo que sea patrimonio arquitectónico. Nosotros en ese sentido vamos a ser muy respetuosos de todo lo que sea y todo lo que genere valor para la historia del municipio y viene siendo la voluntad de este gobierno. Yo lo que planteo sí es difícil y no le quepa duda que uno va a seguir avanzando, pero cuando encuentra esos sentimientos de la oposición o esos dichos de la oposición donde permanentemente generan nubarrones, por así decirlo, ¿no? Sí.